El pulso nos lo echan hoy los tres enemigos que siempre han estado queriendo derrotarnos desde que el hombre es hombre y que se llaman hoy, lo mismo que ayer, mundo, demonio y carne. Pero esos tres enemigos tienen hoy rostros muy halagüeños y sobre todo muy políticamente correctos, oponerse a los cuales pues significa ser tachados de lo peor que hoy se puede ser tachados, de antimodernos, de trasnochados. Decía uno de mis autores favoritos, un gran converso al catolicismo, Chesterton, que se reía de su sombra, que a cada época la salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Pero para eso hace falta una libertad de espíritu tremenda. Entonces, los desafíos del joven cristiano en el siglo XXI pues son enfrentarse a una sociedad posmoderna, o con otro nombre, neopagana. Eso se va introduciendo como una cuña, a veces con más agresividad, pero la mayoría de las veces con mayor sutileza, como una cuña en una cultura cristiana, que es la que todavía respiramos, en la que nos hemos educado, crecido, formado, pero no es una cultura cristiana como lo era hace un siglo, siglo y pico, porque esta situación que estoy describiendo se retrotrae a un siglo y pico. No es una cultura cristiana homogénea, sino cada vez más permeada, más empapada de ese posmodernismo, neopaganismo. Ahora se le dice con nombres, porque ahora para todo se usan eufemismos, pues una sociedad laica o plural o tolerante o democrática. Todo esto son eufemismos para disfrazar un poco esa postura, ese posicionamiento antropológico anticristiano, como que la cultura cristiana, no digo ya la fe, sino la cultura cristiana, impediría un crecimiento, una maduración del hombre en lo que ésta tiene que desarrollarse. Y por eso, frente a esto, la actitud nuestra debe ser la de los Hechos de los Apóstoles. Yo no sé si a vosotros alguna vez habéis tenido la tentación y habéis caído en ella de leer, como el que toma una novela, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque cuando se leen, no que escuches un trozo en la iglesia, porque en la iglesia no nos enteramos de nada de lo que escuchamos, casi de nada. Si se hiciera la prueba de ponerse en la puerta y preguntar las lecturas del día, nada. Se enteraba mucho más la gente cuando la misa era en latín, porque iban con el misal y lo tenían que estar siguiendo. Ahora, como no hay que seguirlo con nada, pues escuchamos las profecías y las cosas, pero cuando se lee un poquito de la Escritura, o como se desconecta o se está distraído, pero cuando la lees en tu casa, si por ejemplo cogiéramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues hay ahí por parte de los apóstoles, que eran también unos desgraciados, en el sentido de que eran pues 4 tíos incultos que estaban pendientes de sacar un poco de dinerete con la pesca y de vivir lo mejor que podían. No tenían aspiraciones mucho más nobles hasta que se encuentran con aquel hombre que se llama Jesús y empiezan a cambiar, pero no cambian del todo, porque llega la pasión y la cruz y le traicionan y huyen y le dejan solo. Cambian del todo cuando viene el Espíritu Santo. Entonces aquellos 12, en un fenómeno histórico irrepetido, conquistan un mundo sin cultura, sin medios humanos, pero con un amor a Jesús y una fe en su mensaje que les abrasaba el corazón y que no les dejaba vivir. ¿Por qué? Porque lo que se descubre en esa narración de San Lucas, que es apasionante, es eso que está puesto en el título, la parresía. Parresía es una palabra griega que viene formada por otras 2 palabras griegas, pan y resis.
pasa, pan, en griego es todo. Y resis, aquí tenemos reputados filólogos que veo que asienten, lo cual me tranquiliza no poco. Entonces, pan es todo. Resis es discurso. Entonces, parresía quiere decir el discurso completo. No recortar, no omitir, no callar por cobardía o por prejuicios, sino hablar paladinamente delante de quien sea, diciendo todo lo que en conciencia se debe decir. Esto significa hablar con la boca, no fundamentalmente, aunque también, sino que lo que más significa es hablar con la vida. Entonces, parresía, en este sentido, podemos estimarlo como sinónimo de valentía, de coraje, de libertad y hasta en algunos casos, perdónenme la expresión vulgar, de chulería. O sea, de que a mí no me achican porque yo sé que esta verdad que tengo puede más que ellos y que yo, porque es una verdad que es anterior a mí y que me sobrevivirá a mí. Y es una verdad que lleva cambiando el mundo 2000 años. Claro, para esto hace falta el don de la fe. Perdón, porque ya ven cómo estoy. Que hay que pedirlo todos los días. Cuando a los apóstoles les prohíben el Consejo de Jerusalén predicar, ellos, en cuanto les dejan libres, a la primera esquina que salen, se ponen a predicar otra vez. Y entonces van a buscarlos y les dicen: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? Hay que tener en cuenta la expresión, que es un poco la misma con la que nos encontramos nosotros hoy, cuando se refieren a nuestra fe. Eso es lo que crees, eso que te ha lavado el cerebro, era un poco esto. ¿No os habíamos prohibido enseñar en nombre de ese? Y los apóstoles responden que este es el corazón de la parresía. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta actitud en un joven de hoy le engrandece porque le reviste de nobleza, de la nobleza de la verdad. Ahora, repito, el móvil es la libertad, que es virtud cristiana porque es virtud eminentemente humana. Todo lo humano encuentra su lugar en el cristianismo, su lugar de privilegio. Entonces, esa libertad que nos proponen omnímoda, sin límites, sin criterios previos, no es libertad porque acaba esclavizando. La libertad es la del que, sirviendo a la verdad, sabe que esa verdad le plenifica y en aras de esa verdad tiene que enfocar su vida. Esto que estoy diciendo hasta ahora son nociones preliminares, genéricas, digamos, o doctrinales, si les queremos llamar así. Después hay cuestiones ya secundarias a las que habría que bajar a la hora de cristalizar todo esto que estamos diciendo. Y un joven tiene que moverse con toda elegancia, toda naturalidad y toda espontaneidad, sin pusilanimidades, ni empaquetamientos, ni afectación, no, siendo como es. Un joven tiene que moverse en el ámbito del instituto, de la universidad, del trabajo, de las amistades, de otros ámbitos que incluso pareciendo previamente más cristianos, también exigen de nosotros una cierta cara dura para manifestarnos cristianos. Puede esto darse incluso dentro de las cofradías y hermandades, cuando en esas cofradías y hermandades nos movemos en ámbitos no estrictamente litúrgicos. Entonces, ¿cuál es el enemigo? El respeto humano, el no quedar mal, el que no me vayan a mirar con un meneo de cabeza
y una sonrisa irónica, y eso me hace poner entre paréntesis muchas cosas que serían dar la cara por Jesucristo. No se trata de ir por la vida con la lanza en ristre, ni de ser un apologeta de oficio, de que tengo que ir defendiendo la fe a tiempo y a destiempo, pero sí cuando se presenta la ocasión, que se presentará a veces. Claro, para eso hay que tener también cintura, simpatía, ser un poco torero, saberlo hacer, pero no callar, no sucumbir a lo que Benedicto XVI llamaba tantas veces la dictadura del relativismo. Ahora, todo es opinable, todo es según le parezca a cada cual, y yo respeto mucho sus ideas. Eso es una estupidez soberana. Yo le respeto mucho a usted, eso siempre, y me tomo un café con usted cuando haga falta, pero sus ideas, si su idea es la defensa del aborto, el matrimonio homosexual, y podemos seguir con todos los ejemplos que quieran, mire usted, yo no lo respeto. Lo respeto en el sentido de que, bueno, lo admito, bien, llamémosle como queramos, pero respetar no es capitular, no es arriar la bandera, no es poner todo a bajo precio, de manera que devaluemos constantemente la moneda de las propias convicciones. La actitud que estoy tratando de describir vendrá frecuentemente caricaturizada para que quede cancelada y por lo tanto marginada como fanatismo o que eres un talibán, etc. Por lo que estoy diciendo, porque hoy parece que no hay certezas inconmovibles, que todo rinde tributo al pensamiento laic y que todo es opinable. Una cosa es que todo sea dialogable, que debe serlo, y otra es que sea opinable, porque entonces no hay verdades inconcusas, firmes. Habrá miles de ocasiones, cada día, seguramente decenas, no vamos a exagerar, pero en esas ocasiones el joven no debe dejar solo a Jesús, porque dejar la verdad al socaire de todo el que quiera mancharla, afearla o distorsionarla es dejar solo a Jesucristo. El joven lo primero que tiene que estar es convencido de que la riqueza más grande, el tesoro de su vida más grande, es la fe, porque ese joven dejará de ser joven cada día un poco, y según lo vaya dejando de ser, le irá pareciendo que todas las cosas del mundo son caducas, son engañosas, son fútiles, y por lo tanto no merecía la pena haberse ocupado quizá tanto en ellas, y que la única cosa que permanece frente a todos los envites es la fe, y sobre esa fe será sobre lo que ese joven podrá construir una familia cristiana y una vida plena. Hay un elemento muy importante para vivir esta parresía, para saber defender a Jesús y a la Iglesia en medio de la situación actual, que es la formación. Y hoy hay un déficit muy grande en esto, no solo entre los jóvenes, entre todos. Hay muy poca formación, se lee muy poco, perdemos muchísimo tiempo con los aparatos, eso no genera cultura ni ideas, sino sentimientos. Y entonces hay una especie de esclavitud por parte de la juventud a la sensibilidad, que es un factor muy bueno, pero cuando se exagera se convierte en una sensiblería que hace de la persona un pelele a merced de sus apetencias. Entonces, frente a eso, hay que adquirir formación, pero formación no solo cristiana, sino una cultura general con la que poder hacer frente a aquellos que atacan nuestra fe con tópicos manidos
pero a los cuales nosotros no podemos responder porque nos falta la suficiente formación. Hay un libro que estoy recordando muy parecido al título de esta conferencia, de Vittorio Messori, un gran periodista católico italiano, Los desafíos del católico. Pues ahí están, hay otro libro de él, por ejemplo, también, Leyendas negras de la Iglesia. Hay un montón de tópicos de los que constantemente usan los enemigos de la Iglesia y que son tópicos que se deshacen como un azucarillo en el agua cuando se tiene un poco de formación. La formación es necesaria porque si no nos enredarán con sofismas dialécticos y no sabremos salir. Estoy recordando, por ejemplo, este caso. Un joven en un instituto, de esto hace unos 30 años, cuando ya entonces empezaban las cátedras a servir como vehículo de ideologías de cierto signo y de persecución solapada a la Iglesia, porque esto viene desde antes de que vosotros hubierais nacido, en España. Entonces ese profesor de literatura está explicando diversos modelos de métrica en la poesía, pues el soneto, el alejandrino, la redondilla, en fin, diversas composiciones, estrofas poéticas. A base todo de poesía erótica o pornográfica. Y los alumnos aguantando aquello. Había un joven bien formado y con una vida cristiana muy seria, muy coherente, de comunión diaria, lo cual no es decir un beato ni un tipo afeminado, es decir, un hombre con una virilidad a prueba de bombas que sabe que para ser un hombre de verdad el alimento de la Eucaristía le mantiene y le fortalece. Hoy nos cuesta ser hasta de comunión dominical, porque no somos de confesión frecuente. Entonces ese muchacho, estoy hablando de un chico de 16, 17 años, está aguantando aquello. Pero también hay que saber esperar, porque la ocasión la pintan calva y con un solo pelo. Y entonces, harto ya de echar porquería por la boca, el profesor les pregunta, se pone a tratar de otro modelo de métrica, que es la décima o espinela, porque el que la popularizó fue Vicente Espinel. Todo esto nos lo enseñaban con una naturalidad extraordinaria en la escuela cuando estábamos antes en quinto, sexto, 10, 12 años. Vosotros sois víctimas de la LOSE y demasiado que sabéis leer y escribir, siendo víctimas de esta legislación española maravillosa que ha ido acumulando ignorancia sobre ignorancia. Digo esto en vuestro descargo y en vuestra admiración, porque claro, uno tiene los programas educativos que tiene. Esto es así, y o se compensa con lectura y estudio individual en casa, o sales con una formación muy deficitaria. Entonces pero todo esto es vendido como grandes avances. Entonces este muchacho se pone está allí escuchando y dice el profesor, esto es rigurosamente cierto, y dice el profesor, bueno, la décima, pues se caracteriza por esto, porque son versos octosílabos que riman en consonante, que los 4 primeros son una redondilla, en fin, explica lo que es la décima, o espinela. Y como es un metro, una medida muy clásica y muy elegante, pues no encontraba un parámetro, un modelo de ese plan de poesía pornográfica que había estado diciendo. Y dice, a ver si alguno de vosotros sabe ponerme un ejemplo de una décima. Y se levanta este chico y dice, con mucho gusto, le voy a recitar a usted una décima perfecta. Y empieza diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Y así recitó su décima. Se acabó la clase.
no hubo más. Eso es parresía. Pero eso es una parresía de un tío elegante, que se cultiva, que es estudioso y que se pone el mundo por montera y que se llena de honor haciendo alusión a la Virgen en un ambiente corrompido por el culto a la impureza. Eso es parresía. Y otras veces será parresía cortar la conversación, o cuando otras veces será parresía empezar reconociendo, empezar concediendo la mayor del que te está atacando. Porque es verdad, también aquí tenemos que ser humildes y realistas. Hoy sentiréis mucho atacar a la Iglesia, y lo peor es que tienen muchísima razón. Tienen muchísima razón. Estamos muchas veces, curas y más arriba, ofreciendo escándalos gratuitos. Y si la gente no tiene mucha fe, o si están predispuestas contra la fe, pues se encuentran un argumento regalado para atacar a la Iglesia. Y claro, no se puede negar la evidencia ni dar coces contra el aguijón. Pues lo que estás diciendo es verdad. Es verdad. Y ese fenómeno que estás diciendo se da en la Iglesia. Si vamos a hablar, estamos hablando aquí a calzón quitado, si vamos a hablar de la pederastia o de la oscuridad en el uso de los medios económicos, o en fin, de muchas corrupciones que hay hoy. Tienes razón, eso ha sucedido en tal sitio, y te voy a decir más, también en este y en este otro. Pero tú sabes que eso se da en la Iglesia en un porcentaje del 0,01%, al lado de lo que se da en ambientes laborales de este signo, del otro tal. Y tú sabes además que aunque eso sea verdad como lo es, en los 20 siglos que llevamos de historia de la Iglesia, nadie ha hecho tanto por la humanidad como ella. Por los enfermos, por los pobres, por la educación, por el arte, por la cultura, por todo lo que quieras. ¿Tú te encuentras a gusto fuera de ella? Chico, yo te compadezco. Yo, si no fuera por la Iglesia, pues me faltarían muchísimas cosas buenas que me ofrece. Y las malas, pues ya las sufro yo, como sufro los defectos de mi madre, pero como es mi madre, pues la defiendo siempre. En fin, hay un desafío hoy para el joven cristiano muy difícil, muy difícil. ¿Sabéis cuál es? Bueno, primero, el primer desafío es descubrir la propia vocación. Decía San Juan Bosco, que conocía muy bien a los jóvenes, que 1 de cada 3 tiene vocación, indefectiblemente. Vocación de consagrarse al Señor. Y le decían, pero bueno, si eso fuera así, los seminarios, los conventos estarían llenos. Y él decía, sí, tienen vocación, pero se mueren sin enterarse. Porque como no rezan suficiente ni hacen silencio en su corazón, no se enteran, se van dejando llevar por la vida como una lanzadera y ya está. Pero bueno, el que tenga vocación, que la descubra y se entregue al Señor, que si se entrega de verdad, será el hombre más feliz del mundo. Y el que tenga vocación al matrimonio, que es también muy santa, ese es el desafío de un joven hoy. Digo, de un joven varón. Un desafío hoy muy importante para un joven cristiano es casarse. Porque boda y mortaja del cielo baja. Y el matrimonio, en principio, es para toda la vida. Aunque hoy se recompone todo y se dice que se rehace la vida, lo cual no es verdad. Pero en fin, se trata de empalmar como se puede. Entonces, hoy digo que es un reto el casarse, porque es un reto, y esto tenerlo muy presente, el encontrar la mujer, porque de cómo sea esa mujer depende todo del hombre. Esto ha sido, es y será. ¿Y cuál es el drama de la sociedad actual? Pues aquí está representado en esta digna asistencia que llena esta sala, que nos alberga, que es que el elemento femenino brilla por su ausencia o se presencializa en presencias dignísimas, como es el caso, pero muy escasas, frente al elemento masculino. Esto es un dato sociológico muy preocupante.
en una sala de este título, en una conferencia de este título, hace 30 años, 40, habría un 80% de mujeres y un 20% de hombres, o si me apuráis, 50 y 50. Hoy sucede al contrario. Esto es así. ¿Qué pasa? Que la brújula de la sociedad, que la ha llevado siempre la mujer y que la seguirá llevando, porque es la guardiana de la moral, es la que custodia las esencias que hacen al hombre ser mejor hombre, pues hoy esa brújula está un poco desnortada porque las mujeres se han declarado huelga de brazos caídos. ¿Qué pasa? Que con las mujeres no hay quien viva, pero sin ellas menos. Y entonces el hombre tiene que encontrar una mujer que es la que le va a hacer ser de verdad un hombre. Y ese es un reto hoy, porque la búsqueda no es tan fácil. La búsqueda es como la de Diógenes, que iba con una lámpara por la ciudad griega diciendo, busco un hombre. Bueno, pues hoy los jóvenes van con una lupa diciendo, busco una mujer. Es un reto. Las tenéis muchas, todas las que queráis, pero para madre de vuestros hijos y para orientadora del hogar, este es un reto. Esto es un epílogo que he añadido. Ya creía que estaba terminando, pero los curas tenemos eso. Cuando decimos estoy terminando, quiere decir que falta la mitad más o menos. Y ahora ya se establezca, si les parece bien, un coloquio.